Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Sección Antigua, curso Derecho Procesal Constitucional, licenciado José Vidal López Portillo. Título del trabajo: Grandes personajes y su aporte al derecho procesal constitucional. Integrantes del grupo. Número 1. 2009, 21953. Del Cid Peche, Pamela Saraí. Número 2. 2016, 11621. Ambrosio Meneses Iris Yasmín. Número 3. 2017, 01962. Molina Robles Juan Ricardo. Número 4. 2021, 09292. Vivar Pérez Miguel Armando. Número 5. 2021, 09871. Cojoló Morales Brandon Arnaldo. Número 6. 2021, 12701. Reyes Valenzuela José Gabriel. La Antigua Guatemala, septiembre de 2022. De la doctrina y la jurisprudencia en América a mediados del siglo XIX se desarrollaron medidas protectoras con un carácter jurisdiccional y así poder garantizar el principio de supremacía constitucional como el poder garantizar los derechos fundamentales al ser humano, tomando de una manera una ventaja en este tema a muchos países europeos. En el periodo que se encuentra comprendido entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, en el cual se dio un intenso debate sobre este tema. Se menciona que especialmente se da este debate en Francia y España, lo que provocó la creación de los primeros tribunales de jerarquía constitucional en ese tiempo. Actualmente, dentro de la doctrina, podemos percibir que esta reconoce que es a partir de la Segunda Guerra Mundial y no como se había mencionado anteriormente. Es a partir de aquí que se da la primera creación de los primeros cortes constitucionales especiales, en el tema de la defensa de la Constitución y el de los derechos inherentes al ser humano y de control de los actos estatales. Es así que como surge la preocupación por estructurar el derecho procesal constitucional como instrumento para la protección del jurídico positivo. A este respecto, Sierra señala que la constitucionalización de los derechos fundamentales y las cortes especializadas determinan una nueva dimensión jurídica que alcanza el nivel supranacional e instituye tribunales y organismos comunitarios que inciden en su existencia con relación a los derechos fundamentales. Dice dicho autor que la comunidad internacional inspirada en el contrato social de Rosset busca una forma de asociación en la cual cada uno, uniéndose a todos, no obedezca sino en sí mismo y pertenezca tan libre como antes. La concepción del derecho procesal constitucional y su naturaleza jurídica. Se menciona que la doctrina ha entrado en diferentes controversias sobre el derecho procesal constitucional, aludiendo que si éste pertenece al derecho procesal en general o a una disciplina distinta. Para este tema al respecto se distinguen tres opciones. La primera, que se considera que pertenece al derecho procesal en general, ya que debemos de tener presente que el derecho procesal constitucional es una rama del derecho procesal, pues participa en todas las técnicas del derecho procesal en general. La segunda, que considera que pertenece al derecho constitucional. Y la tercera, que es una disciplina mixta, pues es de bajo estudio y esto quiere decir que se perfila al derecho procesal constitucional en una cierta posición científica, en un punto de vista metodológico y sistemático, desde el cual se puede examinar el proceso en sus relaciones con la Constitución. Queda evidenciado que existen tendencias que no reconocen al derecho procesal constitucional como una rama autónoma y lo dejan inmerso en el contenido del derecho constitucional y como parte del derecho procesal, según Alberto Pereira. Si bien no se ha terminado de consolidar, ya que resulta innegable, la naturaleza sería la misma.
su carácter público, lo que hace que éste se ubique en el derecho público y su naturaleza jurídica sería procesal. Antecedentes del derecho procesal. Estos son básicamente lo que provocó su origen, tomando en cuenta de que el derecho procesal es básicamente una rama del derecho público, derivado directamente del derecho constitucional. La expresión de derecho procesal constitucional fue empleada a mediados del siglo pasado por Aniceto Alcalde Zamora, quien afirma que el estudio sistemático de la disciplina, siguiendo su tesis, sugiere que surge con el establecimiento de los primeros tribunales constitucionales en Europa, debido al pensamiento del intachable jurista Hans Kelsen. Aun cuando los primeros cimientos fueron aportados por Kelsen y demás juristas como Eduardo J. Kurt y Mauro Capelletti, sus perspectivas diferentes se acercaron bastante al derecho constitucional, y no fue sino hasta los aportes de Héctor Fitz Amundio, cuando a partir de la publicación de sus primeros ensayos en el año 1956, la disciplina empezó a adquirir un verdadero contenido sistemático, partiendo de los principios del procesalismo científico, la luz del derecho comparado y de sus reflexiones de la defensa procesal de la Constitución. Sin embargo, y a pesar de esto, este es un concepto ideológico que se surgió de la teoría política liberal. Esta se remonta incluso a Locke y Montesquieu en finales del siglo XVII en Inglaterra y del siglo XVIII en Francia. Así que podemos tomar en cuenta de que el derecho procesal constitucional no es nada nuevo. Se ha estado llevando desde hace mucho tiempo. Sin embargo, se ha empezado a considerar como disciplina desde mediados del siglo pasado. En relación al nombre de la disciplina, García Belaunde expone en Estados Unidos a la parte procesal de la Constitución, que para ellos es la estructura principal, se le conoce como Judicial Review, en español revisión judicial. García Belaunde menciona que existen otros calificativos: control judicial, defensa de la Constitución, control constitucional, justicia constitucional. Los términos justicia constitucional y jurisdicción constitucional muchas veces se toman como sinónimos. Sin embargo, el nombre debe ser derecho procesal constitucional como rama específica para estudiar la actividad procesal. Para Hans Kelsen, la jurisdicción constitucional es la capacidad del Estado para resolver los litigios presentados por terceros que afectan el orden constitucional vigente. Para el profesor Fitz Amundio, existen diferencias entre estos dos términos. Para él, justicia constitucional significa el conjunto de valores que están por encima del ordenamiento jurídico positivo, de manera que la justicia constitucional es el conjunto de procedimientos de carácter procesal. Existen diferentes conceptos que se han creado por importantes juristas a nivel mundial que definen el derecho procesal constitucional. Sin demeritar las diferentes opiniones de importantes autores que aportan al derecho procesal constitucional, se mencionan dos importantes conceptos. Fitz Amundio señala que esta disciplina se ocupa del estudio de las garantías de la Constitución, es decir, de los instrumentos normativos de carácter represivo y reparador, que tienen como objeto remover los obstáculos existentes para el cumplimiento de las normas fundamentales. Por el contrario, Ferrer MacGregor expone que el derecho procesal constitucional es la disciplina que se encarga del estudio sistemático de la jurisdicción, órganos y garantías constitucionales, entendiendo estas últimas como los instrumentos predominantes de carácter procesal dirigidos a la protección y defensa de los valores, principios y normas constitucionales. Autonomía del derecho procesal constitucional. Nace en Europa como tribunales constitucionales. Jurisdicción y competencia, excluyente y exclusiva para controlar las leyes y constitución, así como interpretar. Se estudian los diversos instrumentos de control de constitucionalidad, naciendo esta nueva disciplina. Comparte estructura con el derecho procesal y el derecho constitucional,
Existen dos posturas del derecho procesal constitucional. La postura europea del derecho constitucional, denominado como justicia constitucional. Postura latinoamericana. Esta se subdivide en dos, defendiendo la autonomía científica. A. Autonomía mixta, parte del derecho constitucional. B. Autonomía procesal, parte de la teoría general del proceso. El derecho constitucional es la garantía de efectividad del derecho constitucional y de la Constitución. La primera obra nace en Argentina sobre el derecho procesal constitucional, teniendo como autor a Alcalá, Zamora y Castillo. El derecho procesal constitucional no puede regirse por otros principios que no sean los que sirven para hacer efectiva y garantizar el cumplimiento de nuestra Constitución. El derecho procesal constitucional es una rama del derecho que se encarga del estudio de las vías procesales que permiten la protección de la supremacía constitucional y de los derechos contenidos dentro de ella. Es por ello que Ferrer MacGregor, dentro de su doctrina respecto al derecho procesal constitucional, ha señalado dos situaciones. La primera, aquella importancia que tiene la Constitución en los estados democráticos procesales para la tutela, y la segunda, que da auge a la creación de magistraturas especializadas para resolver aquellos conflictos constitucionales por medio de tribunales de carácter constitucional o mediante las nuevas facultades de las Cortes Supremas, que ha ido transformándose en guardianes supremos de valores, principios y normas constitucionales. Dentro del objeto de estudio del derecho procesal constitucional, García Morelos argumenta que el objeto de estudio del derecho procesal constitucional es la magistratura especializada y los procesos constitucionales, mientras que Serra Rad señala que son los procedimientos previstos para impugnar con carácter preventivo o reparador las normas contrarias a la Constitución y para defensa de los derechos fundamentales consagrados expresa o implícitamente en la Constitución, y también aquellas acciones relativas a la función jurisdiccional, como el juicio político, los conflictos entre poderes y los de competencia entre órganos constitucionales.